que eu non sei se leras, decir, non sei se sería interesante ler antes os poemas para que ela escoite o que din el, ou ler despois, é dicir, pode haber unha serie de, ou pode ser que ela pare, logo haxe unha serie de preguntas e despois con nos últimos 5 minutos ou 10 minutos, ou 5 minutos, por exemplo, pues que alguén lea algún texto. E xa está, e acabará correndo Me parece muy buena idea. Porque en el patio tendría que ser más lúdico. En vez de tanta seriedad, a lo mejor incluso la introducción que tú dices, pues sí, en el patio, pero como ya saben lo que se va a hacer, posiblemente tienes razón. A mí un problema que vai haber seguramente vai ser que a xente pois, vai estar máis tímida pois preguntas, a mellor pois, non levantan datos na man, ou a mellor pode haber un problema de que hai un baleiro, de que non hai ninguén que pregunte. Nese momento, a ver, empezamos a ler os textos. Sí, que haxa algo para cubrir. Vai haber moitas xente, se as preguntas se preparan, ao final... Se hai preguntas, deixamos os 5 últimos minutos para ler os textos. Independientemente de se hai Yo creo que también, porque después va a ser mucho barullo fuera, si el problema que, como dice, tenemos de megafonía, el hecho ya de hacer el password, dejar las batas y tal, y la dejen allí colocadita, porque lo primero que te dicen, y luego cómo la recogemos, digo, cada uno sabe dónde la ha dejado. Imagínate el barullo después para recoger eso. Yo lo que les digo es que... Entonces, claro, no podemos dar las patas de una seriedad nombres. a un acto que es lúdico, en definitiva, para que luego vean el efecto y que le puedan hacer las fotos que sea. Y luego, en el mismo orden, por ejemplo, que el sentido contrario se va diciendo, por favor, nadie se apresure. ¿Y qué os parece entonces, como ya quitamos lo de las redacciones, los microrelatos? Leemos un microrelato, segundos. Leemos un microrelato, cuartos. Leemos un microrelato, primero de bachillerato. Es poquito y nos